Correspondiente. Me avisan si ya se está viendo, mis chicos. Sí, Lisa. Buenas noches. Ya, buenas noches, mis chicos. Muchísimas gracias. ¿Ya? Entonces, recordemos, mis chicos, que nosotros vimos lo que era, ¿sí? La clase anterior. Vamos a dar una retroalimentación, ¿sí? Recordemos que nosotros vimos después de lo que era el mestizaje. ¿Qué era el mestizaje, mis chicos? ¿Alguien? ¿Qué era el mestizaje, mis chicos? Recuerden que el mestizaje se dio cuando se vino lo que es la conquista española. Recordemos que el momento cuando hablamos de una conquista española es que vinieron los españoles a gobernar a las diferentes personas indígenas o comunidades que estaban conformados en nuestro continente americano. Sí, es donde ellos vinieron y tuvieron, sí, una introducción, sí, o una relación tanto el español con un indígena y salió lo que es el mestizaje, ¿sí? Entonces, recordemos que la función, después de eso, ellos fueron introdujéndose en todo lo que es la el trabajo en las tierras, ¿sí? También el feudalismo, la estratificación social y después de eso fue unas introducciones de diferentes culturas, tradiciones y costumbres incluso, ¿sí? Podemos decir que el arte sirvió para el propósito colonial de imposición de cultura europea en América, ¿sí? Entonces, recordemos que ellos vinieron a extirpar lo que es las idolatrías de los, se dice en este caso de los indígenas, ¿no? Donde ellos querían que ellos dejen ya de ser politeístas, ¿sí? Ellos ya no querían que se crean en sus dioses de la tierra, de la naturaleza, incluso del sol, la luna y la lluvia, ¿sí? Entonces, recordemos que eso fue un punto, un punto crucial, se podría decir, ¿sí? Que vinieron y les impusieron las nuevas tradiciones y religiones. Sí, en este caso les decían que ya no pueden tener esos encuentros, sí, para adorar al dios sol, para adorar a los diferentes dioses de la naturaleza. Entonces ellos comenzaron a introducirles lo que es el catolicismo, ¿sí? También recordemos que fue cuando ellos fueron extirpados, hubo una sustitución, ¿sí? Por el cristianismo, ¿sí? También se dice, mis chicos, que cada obra de arte tenía funciones pedagógicas, religiosas y generalmente versadas sobre episodios de la Biblia, advocaciones de la Virgen y los santos. Recordemos, mis chicos, que ellos plasmaron, ¿sí? Recordemos que los indígenas antiguamente ellos no podían ni leer ni escribir, sino era mediante lo que escuchaban y lo que visualizaban. Entonces, al momento de ellos visualizar lo que ustedes observan, sí, ellos ya veían que ahí estaba, sí, una imagen católica. ¿Sí? También hablábamos, mis chicos, sobre la arquitectura, ¿sí? Donde la arquitectura se convierte en un punto esencial dentro de lo que es la religiosidad o el catolicismo, que hasta el día de hoy, recordemos que esta arquitectura fueron o el modelo introdujeron lo que es los españoles, juntamente con lo que
tradicionalmente tenían los indígenas, ¿sí? Los principales edificios de las ciudades coloniales fueron construidos sobre las ruinas, perdón, de los pueblos prehispánicas, ¿sí? Entonces recordemos que aquí fueron plasmadas y decíamos que aquí, ¿dónde era aquí? Los que, bueno, están aquí en la provincia de Chimborazo, ¿cuál fue la iglesia primera que se levantó a causa de lo que introdujeron los españoles? Igual que la de Balvanera. Muy bien, la Valvanera, ¿sí? Entonces, estos templos fueron el epicentro del desarrollo urbanístico de las ciudades coloniales y con frecuencia en el centro de las ciudades se construyeron monasterios y conventos en lo que funcionaban las órdenes religiosas que se encargaron de la evangelización. Sí, entonces recordemos que estos centros o estas construcciones arquitectónicas eran usadas, ¿sí? ¿Para qué, mis chicos? Para la religiosidad, para que ellos comiencen a adorar a sus diferentes imágenes, ¿sí? Eran el lugar donde ellos, ¿sí? Tenían ese encuentro, ¿sí? De catolicismo. Sí, también hablábamos sobre las esculturas, ¿sí? Las esculturas fueron aquellos también que se dice que les introdujeron también los españoles. Sí, las esculturas en la colonia tuvieron como finalidad decorar los templos, enseñar la fe y mantener la devoción. Las imágenes a cuerpo entero, esculpidas y generalmente pintadas de Jesucristo, la Virgen y los santos y demás personajes de la historia sagrada sirvieron a la Iglesia Católica para enseñar su doctrina. Entonces, recordemos que la Iglesia Católica también introdujo lo que es las esculturas para hacerle que, mis chicos, o sea, a ellos ya no les bastaba solo lo que pintar y plasmar en imágenes, sino era hacer, ¿sí? De una manera, sí, más real, más realista, para que la gente o los indígenas sí puedan ver la realidad, sí, más representativo, más cercano, sí. Después, el realismo, mis chicos, decíamos y hablábamos que el realismo, sí, mientras en España había una tendencia hacia la monocromía en América. Las esculturas eran ricas en colores y se les solía incluir materiales brillantes que lograran efectos realistas para proporcionar a los creyentes una experiencia más cercanos a la imagen sagrada, ojos de vidrio, aureolas de metal, lágrimas de cristal, etcétera, ¿sí? Entonces, ellos también plasmaron lo que era, lo que les dije, ¿no? El realismo. Sí, cuando hablamos de un realismo, hablamos que usted al momento de mirar, usted puede decir, no, esa imagen está ya más cerca de lo que fue en realidad, tal vez la Virgen, tal vez los santos que ellos tienen en el catolicismo. También incluso, como les decimos, ¿no? Hasta ponen lágrimas para que vean que fue, que lloraban y muchas cosas, incluso en sus expresiones de su cara, de sus gestos, ¿no es cierto? Se hacía más realista, ¿sí? Entonces, la Iglesia a través de los concilios estableció normas para los escultores. Las imágenes debían ser estrictamente de los personajes sagrados y no de símbolos o fetiches para evitar la idolatría. Entonces, recordemos que ellos iban introduciendo todo esto porque querían evitar, ¿sí? Que ya la gente deje de un lado lo que era sus dioses de la naturaleza, entonces que comiencen a través de lo que mira a creer, ¿sí? Entonces, después viene lo que es la pintura. ¿Sí? La pintura es donde ya le dan mayor realce o realismo a las imágenes o cuadros, ¿sí? Para que la gente comience a ver de una manera mejor.
¿sí? A creer cómo fueron y usted puede identificar esos colores, ¿sí? Cuando van a una iglesia católica o miran imágenes así representativas, ¿sí? Del catolicismo, usted solo con la imagen ya se le viene a la mente o solo con ver la pintura, ¿sí? Ya se le viene eso a la mente, ¿sí? Que eso es una pintura eclesiástica católica, ¿sí? Dentro de la didáctica visual utilizada por la Iglesia para adoctrinar a los aborígenes, la pintura tuvo especial importancia ya que les permitió plasmar episodios completos de la vida de Jesús y de los santos más populares, ¿sí? Entonces pudimos entender, mis chicos, que viene esto desde Europa, ¿sí? Entonces vinieron y le plasmaron, ¿sí? Se podría decir poco a poco, ¿sí? Entonces, recordemos que el arte barroco, ¿sí? Es las tendencias, ¿sí? Suelen ser en las iglesias grandes, donde la pintura, las esculturas y todo lo que está introducido en las diferentes iglesias vienen a ser, a designarse o a caracterizarte como un arte barroco, que es, el arte barroco significa que es las vivencias que está plasmados dentro de una Biblia, ¿sí? Entonces ellos quieren dar a conocer plasmando de esa manera, ¿sí? Entonces las características del arte barroco fue un sentido de movimiento, tensión y energía, fuertes contrastes de luces y sombras que generan dramatismo, espiritualidad intensa lograda a través de escenas de éxtasis, martirios y apariciones, respeto por las perspectivas, las dimensiones y representaciones correctas de espacios grandes, representaciones de las figuras con personalidad propia, no estereotipadas, representación de sentimientos, pasiones y estados de ánimo en los rostros de los personajes y una intensidad, individualismo, inmediatez y cuidado del detalle. Sí, entonces una de las escuelas más representativas para toda esta creación, incluso estudios de todo lo que es en cuestiones de pintura, escultura, sí, fue la escuela quiteña, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto a lo que se refiere las extirpación, las culturas, introducción de tradiciones, culturas en cuanto a la religión. ¿Sí? Entonces, el día de hoy nosotros vamos a ver lo que son las instituciones evangelizadoras en la colonia. ¿Sí? Entonces, ¿qué entienden ustedes, mis chicos, por instituciones evangelizadoras en la colonia? ¿Qué entienden, mis chicos? ¿Alguien? Recordemos que cuando Perdón, hablamos, dice, no le escuché la pregunta. ¿qué entienden por instituciones evangelizadoras en la colonia? Seguramente las personas que hacen de evangelizar dicen Muy enseñar de la bien, palabra de Dios. muy bien. ¿Sí? Entonces, recordemos que parte lo que es, ¿sí? Las instituciones, ¿sí? Católicas, donde comenzaban a impartir de una manera más estrictamente a través de lo que es la Biblia, ¿sí? El arte como instrumento pedagógico para la evangelización de América. Fue impulsado gracias a la acción de dos instituciones religiosas, las misiones y los conventos, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por misiones? ¿Alguien? Ya. Entonces, recordemos, las misiones se entiende cuando usted va de un lado a otro, pero con un objetivo, mis chicos, ¿sí? De dar a conocer la palabra de Dios o dar a conocer la doctrina, ¿sí? Que quieren que la gente sepa.
¿Sí? Nosotros cuando hablábamos desde el siglo XVI se organizaron las primeras misiones, grupos de religiosos predicadores que se asentaban en un lugar con el fin de convertir a los indígenas al cristianismo e instruirles en oficios para la extracción de metales, ¿sí? De metales preciosos, la agricultura, creación de textiles y demás actividades productivas. ¿Para qué? Para establecer una misión primero se organizaba una expedición para buscar los indígenas que la conformarían. ¿Sí? Dos o tres personas conocedoras de la lengua aborigen, escoltadas por soldados, conversaban con el jefe del pueblo indígena para persuadirlo de forma de la misión y trasladarla a él. Entonces, en aquel entonces, ¿sí? Como los indígenas eran arraigados, ¿sí? Por estas idolatrías que ellos tenían, ¿sí? De sus diferentes dioses. Entonces ellos eran, en este sentido, eran un poquito bravos y también ya no querían ellos ser ya en este entonces maltratados o suprimidos a esto de lo que era de los españoles, lo que les sucedió. Entonces ellos fueron con, primero hablaban con la persona que era representante, tal vez de su aldea, de su comunidad, ¿sí? Entonces ellos iban y se introducían en ese sentido, ¿sí? Entonces recordemos también, así como ellos podían dar a conocer, ¿sí? Su palabra y algunos les daban paso, ¿no es cierto? Pero algunos, si los indígenas se negaban, los misioneros insistían hasta lograr reducirlos o los sometían por la fuerza si respondían de forma violenta. Entonces, recordemos que lo que ellos querían es extirpar. ¿Qué era, qué significaba extirpar o qué entendíamos por extirpación, mis chicos? Recuerden que extirpar dentro de lo que es la religión era quitar tal vez de su mente, de su vida, de su corazón, lo que ellos creían y querían que se convirtieran a lo que es el catolicismo. Y mucho más, recordemos que obviamente los misioneros iban con su objetivo, pero también como eran españoles, ¿sí? También ellos iban llevando sus diferentes armas para violentarles si en caso no querían. Recordemos que en algunos momentos yo les decía que al momento de introducirles lo que es el catolicismo, también les cogían, ¿sí? Y en una mano se dice les cogían y les obligaban, ¿sí? Por la fuerza del humano, ¿sí? Dentro de esto también fue las características de las misiones, ¿sí? Primero, voy, ya. Las características de la misión, de las misiones eran pueblos fundados alrededor de una capilla o iglesia, ¿sí? Las casas eran construidos por los indígenas de acuerdo a especificaciones urbanísticas ordenadas por la corona, ¿sí? Recordemos que ellos obviamente no es que iban a sus misiones y no tenían ni dónde, como se dice comúnmente, a guarecer o donde estar alojados, ¿sí? Entonces era la asignación que también les daba la corona española, o sea, los altos jefes, donde podían ellos situarse, ¿sí? Se ubicaban lejos de las encomiendas y pueblos de conquistadores, ¿sí? Eran organizados por religiosos dominicos, franciscanos, mercenarios y jesuitas. No participaron conquistadores, encomenderos ni negros. ¿Sí? Se representaba la jerarquía de jefe indígena, quien ocupaba un rango importante en la misión. ¿Sí? Los misioneros solían aprender la lengua local para enseñar a los indígenas, ¿sí? Entonces, cuando usted dio un ejemplo, ¿sí? Tal vez los españoles no sabían el quicho, ¿sí? Pero tenían ellos que también meterse en lo que es el hablar o la lengua, ¿sí? Para dar a conocer o incluso predicar, ¿sí?
Además de catequesis, los aborígenes eran instruidos en labores de agricultura, ganadería y producción de textiles, ¿sí? Entonces recordemos que también dentro de lo que era después de la evangelización, ellos también impartían sus conocimientos, en este caso, como les dicen, ¿no? La ganadería, porque ellos, para ser misioneros, ellos tenían que estudiar los diferentes, las diferentes cosas que los indígenas incluso hacían. Entonces era una estrategia para llegar a ellos, ¿sí? Fue una de la forma económica y autosustentable de expansión colonial, ya que se abastecía con el trabajo las mismas indígenas y generaban riquezas para la corona, ¿sí? Entonces recordemos que estas características fueron importantes y necesarias para los misioneros, ¿sí? Otra de las instituciones, ¿cuáles eran de evangelización, mis chicos? Eran los conventos, ¿sí? Durante la colonia en América, los conventos cumplieron la función de catequizar e instruir en la fe, ¿sí? Entonces, en los conventos hacían su vida las órdenes religiosas, cada una tareas, evangelización es definida, educación y evangelización de hombres o de mujeres, además de estar conformado por las partes tradicionales heredadas de Europa, la iglesia y el claustro en América. Estos complejos arquitectónicos añadieron la capilla abierta o de indios, un recinto para catequizar y administrar los sacramentos a los indígenas, ¿sí? Entonces era un lugar de concentración, ¿sí? Específicamente para impartir la religión católica, ¿sí? Ellos tenían este lugar o estos encuentros, ¿sí? Para dar a conocer, ¿sí? No era solamente para, recordemos que las mujeres eran reprimidas antes, pero en este entonces, para lo que eran darles a conocer, eran hombres y mujeres. No había diferencia, mis chicos, de que no pudieran conocer lo que es la religión del catolicismo. Entonces, recordemos que ahora los conventos, ¿cómo les conocemos ahora los conventos, mis chicos? ¿Qué entienden por conventos? ¿Tienen el mismo objetivo de la antigua colonia o si ha cambiado? ¿Qué piensan, chicos? ¿Qué será el convento que se dice las iglesias? Muy bien. Ya, entonces podemos entender, mis chicos, que por ejemplo, sí, en los conventos hasta el día de hoy, sí, usa usan estos lugares, sí, para un bien común, un bien para la sociedad, mucho más para las personas que son vulnerables, sí, en todo sentido. Sí, tanto para los niños abandonados como las personas que necesitan de ello. Y es así donde viven las personas que han entregado, como ellas entienden, a la vida, al catolicismo. ¿Sí? Sigamos. Estas eran las funciones de las partes del convento, ¿sí? Entonces, recordemos que primera estructura era lo que era la iglesia. Fungía como templo parroquial en el que se oficiaban los ritos para los pobladores de la ciudad. Entonces, dentro de lo que es los conventos, hay la estructura, lo que nos decía Nelsito, lo que es los conventos, ¿sí? Entonces, otra es el claustro, mis chicos. ¿Qué significa el claustro, mis chicos? Albergaba la práctica de la vida contemplativa de los religiosos o religiosas. En este caso, de ser un convento femenino, solían haber una escuela sola para mujeres que incluían a las mestizas. También sirvió de resguardo para niñas huérfanas o mujeres cuya integridad se encontraban en peligro, ¿sí? Entonces, dentro de esto hay la iglesia y lo que es el claustro, ¿sí? También la capilla abierta o de indios.
¿sí? Estos recintos se construían sin columnas y sin niveles, generalmente en una sola nave con el fin de que las multitudes indígenas o mestizos que eran llevadas a la catequesis pudieran ver y escuchar desde todos los ángulos, ¿no? Entonces, todo esto fue gracias a la estructura de los conventos, ¿sí? Entonces ahí se hizo una estructura más con ejemplos, ¿no? Para seguir lo que es una estructura católica, ¿sí? Dentro de esto, ahí se convierte y sigue cambiando y sigue evolucionando los colegios, universidades e ideas, ¿sí? ¿Qué entienden por colegios, universidades e ideas dentro de lo que es la colonia de América cuando hubo esto de los conventos, de las iglesias católicas? ¿Ya? Junto a la religión, la educación fue un instrumento de implantación de la cultura española en América para cumplir con este fin, ¿sí? La educación colonial tuvo las siguientes características, ¿sí? Elitismo, para destinarlos al privilegio de gobernar solo los españoles y blancos criollos de sangre pura y en cierta medida la nobleza indígena tenían acceso a la educación. Sí, recordemos que después de ser, y en este caso, misiones y conventos, ya vieron necesario que se abra, sí, esas grandes universidades que hasta el día de hoy y colegios en sus localidades, ustedes han de saber, ¿no? Que en sus localidades hay colegios católicos, ¿no? Es allí donde incluso son pagados, mis chicos, ¿sí? Donde se puede ver que ya comenzaron a categorizar quiénes tienen posibilidades para acceder a estas iglesias y también desde ahí parte que quieren ser monjas, quieren ser monjes y mucho más papas, clérigos, muchos, ¿sí? Entonces recordemos que dentro de esto de la religión o la educación, los privilegiados de gobernar eran aquellos que tenían la sangre pura. Recordemos que los españoles, al momento que vinieron acá a colonizar, ellos por poco pensaban que tienen la sangre azul, ¿sí? Entonces ellos desde ahí pensaban que ellos son sangre azul, ¿sí? Las castas generalmente recibían solo las primeras letras, religión e instrucciones para oficios manuales y agrícolas en escuelas parroquiales, misionales, conventuales y algunas exclusivas para indígenas, conventuales y algunas exclusivas para indígenas, todas dirigidas por órdenes religiosas. Sí, entonces recordemos, mis chicos, que ellos en sí, ellos tenían que hacer en este caso algo bueno para para la comunidad, para la parroquia. O sea, ellos no eran en sí dados a conocer lo que en sí era la religión, sino era y les hacían conocer para que vayan y trabajen incluso las tierras, ¿sí? Después va lo que es el dogmatismo y el absolutismo, ¿sí? Los contenidos eran impuestos desde la metrópolis y no eran cuestionables. Desde los primeros grados, ¿sí? Los alumnos eran preparados para una educación universitaria, ¿sí? Entonces, recordemos que desde aquí algunas personas ya tenían esa visión de hacerse católicos y mucho más de estudiar, ¿sí? Y ya hicieron lo que es una educación ya más avanzada. Entonces, ya ellos como que les iban implantando desde muy temprana edad y mucho más llegaron a una educación universitaria para consagrarse o también ir sabiendo poco a poco, ¿sí? Después hu- se creó lo que es el aprendizaje memorístico, ¿sí? La pedagogía se basaba en la repetición textual de las lecciones.
¿sí? Entonces recordemos, mis chicos, que al momento de impartir lo que era, digamos, la religión o la materia de religión, sí, que algunos tal vez tendrían esa experiencia, que pasaron por esas escuelas católicas, les hacían aprender, o hasta el día de hoy, yo he escuchado que les hacen aprender lo que es el rosario y muchas cosas, y tienen que hacerlo de memoria, ¿sí? Obviamente al comienzo empiezan a hacer mediante una lectura, tal vez darles a conocer los parámetros del por qué van a hacer esas repeticiones, ¿sí? El patriarcalismo, ¿sí? Si se pertenecía a una familia adinerada, la mujer podía recibir educación, generalmente limitada a las primeras letras e instrucciones en oficios domésticos, la religión, ¿sí? Y algún arte que recibían en escuelas femeninas dirigidas por órdenes religiosas, ¿sí? Entonces se ve plasmadas, ¿sí? Que solo las mujeres podían acceder a esta educación religiosa siempre y cuando su familia tenga todos los poderes y sea en este caso adinerada, con mucho dinero, ¿sí? La religiosidad. Entre los conocimientos impartidos se encontraban las sagradas escrituras y la educación religiosa. En virtud del patronato regio, las órdenes religiosas se encargaban de la educación en América durante toda la época colonial. Sí, entonces recordemos que la religiosidad sí iba siendo algo positivo dentro de los que querían saber, sí, lo que es la religión, sí, y esto era para la época colonial que estaban atravesando. Entonces, una vez que usted sabía, ¿sí? Usted ya se quedaba con eso y comenzaba usted a hablar a su vecino, a su amigo, y es así como se conservaba la religiosidad. No cambiaban su mentalidad, ¿sí? Después hay lo que es la rigidez. Se implementaban la severidad y el castigo físico como medida disciplinaria, ¿sí? Entonces, para tal vez yo digo un ejemplo, ¿no? La severidad dentro de esto era que si tal vez no se sabía algo, tal vez alguna repetición o algo que les preguntaban las personas que les impartían todos estos conocimientos de la religión, en ese entonces eran violentados. Sí, tal vez les castigaban y todo para que les pueda, en este caso, quedar lo que es lo que estaban estudiando. ¿Sí? Entonces, pronto, recuerden mis chicos que desde aquí nace lo que es las universidades. ¿Sí? En este caso, las universidades nacen a partir de lo que se crea la primera universidad religiosa. ¿Sí? Entonces, también dentro de lo que es la religión, tuvo un punto de partida o de inicio, ¿sí? Para para estos puntos, sí que son las universidades. Entonces, desde allí se ve que en la colonia la fundación de universidades empezó cerca de la segunda mitad del siglo XVI en las principales ciudades como Santo Domingo, Lima, México y dos en Bogotá. Entonces fueron escasas, mis chicos, pero hasta el día de hoy hay, ¿no? Universidades en preparación justamente para la religión, ¿sí? Y que se conviertan incluso en estos grandes personajes como es el Papa que ahora tienen, ¿no? El clérigo, los obispos, ¿sí? Recuerden que todo esto ellos tienen que estudiar. Todo esto y en cuestiones de lo que es la educación religiosa, ¿sí? Entonces, estos centros educativos fueron fundados por órdenes religiosas siguiendo los patrones académicos de las universidades de Alcalá y Salamanca. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, mis chicos, está entendido en cuestiones de lo que es los lugares, ¿sí? De de impartición de lo que es la religión,
¿sí? Católica, ¿sí? Hasta aquí, ¿está entendido, mis chicos? Sí, licenciada, por mi Sí, Liz. parte. Sí, entonces sí está entendido, Sí, mis chicos. Algo dicen por ahí, ¿sí? Entonces, mis chicos, recordemos, mis chicos, que esta semanita sí hay tarea, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a describir, mis chicos, ¿sí? ¿Cuál le pareció más interesante? ¿Sí? Los lugares, ¿sí? Las instituciones que fueron una de las primeras para dar a conocer, ¿sí? Lo que es la religión católica. Entonces, vamos a hacer, ¿sí? Una descripción breve, ¿sí? Puede ser las misiones o los conventos, ¿sí? Tal vez yo qué sé, Nelsito quiere y dice, no, me pareció interesante lo que es las misiones, sí, y voy a describir. También puede decir, yo que sé, ¿quién más está por aquí? Mayra, digamos, o Pedrito, quiero yo hacer lo que significa los conventos, ¿sí? Usted va a describir y va a pegar una imagen referente al tema, ¿sí? Entonces, ¿está entendido, mis chicos, en cuanto a la tarea? Sí, licenciada, Sí, muchas Lisa. gracias. Ya, mis chicos, entonces eso es en cuanto a nuestra tarea, ¿sí? Entonces ya estará subida su material de trabajo, la tarea, ¿sí? Hasta el día de mañana ya estará subido el, el material correspondiente para que ustedes lo puedan realizar, ¿sí? Sin nada más que decirles, mis chicos, que tengan una excelente noche. Cuídense, Dios les bendiga. Y por favor, mis chicos, traten de igualarse sus tareas, ¿sí? Hasta luego, mis chicos.